Las derivadas de las funciones generalizadas, o en todo caso la operación de derivación, de las funciones generalizadas tienen las siguientes propiedades. Bien, vamos a ver. A. En primer lugar, es lineal y continua. ¿Está bien? Me estoy refiriendo a la operación de derivación. ¿Está claro? Es lineal y continua. Vamos a ponerlo mejor de esta forma. Así. De alfa. Listo. Es lineal y continua. De prima a de prima. ¿Qué significa, jóvenes, esto? Este es un operador y todo operador nos pasa de un espacio a otro espacio, y aquí estamos hablando de un endomorfismo, es decir, es de un espacio a sí mismo. Muy bien. ¿Esto qué significa? Primero que de la derivada alfa, lambda f más mu g es igual a lambda de alfa f más mu de alfa g. Esto para fg que pertenece a d'. Entonces, esto como operador es un operador lineal. Eso nosotros ya lo sabemos de nuestro cálculo diferencial. Adicionalmente, de alfa f de k, esto va a tender a 0 si es que el k tiende al infinito, esto en d'. Esto sí, el f de k tiende a 0 cuando el k tiende al infinito en d'. Entonces, esto es lo que corresponde a la continuidad. Demostremos la continuidad o mostremos la continuidad. Ahora, entonces, por definición de derivada, nosotros vamos a tener lo siguiente. La derivada alfa fk, phi es igual a menos 1, valor absoluto de alfa, y aquí tenemos fk, derivada alfa de phi. Y esto, dado que esto tiende a 0, esto va a tender a 0 cuando el k tiende al infinito. La linealidad, que es esta condición, se demuestra de forma análoga. En particular, aquí, si nosotros tenemos la función que ya hemos visto antes, omega epsilon de x, es decir, la función este sombrero, entonces nosotros vamos a tener lo siguiente, que la derivada alfa, omega epsilon de x, esto tiende a la derivada alfa de delta de x, esto en d' si el epsilon tiende a 0, porque nosotros habíamos dicho de que la delta de x es el límite cuando el epsilon tiende a 0. Entonces, esto nos permite a nosotros, por ejemplo, decir lo siguiente,
omega prima epsilon de X va a tender a delta prima de X. Esto en nuestro D' y con el epsilon que tiende a 0, positivo. Y de esa forma nosotros vamos a poder ir hallando las demás derivadas. ¿Está bien? Hallando las demás derivadas. ¿Eso está claro, jóvenes? Aquí quiero que vean algo que lo vamos a notar más adelante. Aquí tengo la función, la gráfica de esta derivada. Entonces, en el omega, a ver, yo creo que es necesario poner los dos. Y esto va a ser interesante. A ver, un momentito, donde tengo la figura. Corresponde. Esta es. Entonces, nosotros tenemos esto. Esta es la función omega epsilon de X, y a medida de que el X, ¿está bien?, se va haciendo más pequeño, esto va aumentando. Entonces, cuando tiende a 0, esto tiene a la función delta. Si yo tomo su derivada, aquí tiene un pico, pero acá tiene dos picos. Uno positivo y el otro negativo. Fíjense, en todo momento tiene dos picos. Son las mismas gráficas. Aquí tiene uno solo y aquí tiene dos. Esto nos va a servir más adelante por lo siguiente. En este caso, esto nos daba, digamos, la distribución o la concentración en un punto. Nos indicaba un punto. Acá nosotros vamos a tener que la derivada va a estar asociada con dos puntos. ¿Está claro? Con dos puntos. Entonces, si este es una carga eléctrica, este va a ser dos cargas eléctricas con signos contrarios. Por lo tanto, cuando trabajemos con dipolos, no vamos a trabajar con la función delta, sino con su derivada. Esto es algo que es importante de este esquema que tenemos acá. Entonces dejo los dos por si acaso para que puedan hacer la comparación correspondiente. Entonces esto es lo que nosotros tenemos. Esa es una primera propiedad de las derivadas de las funciones generalizadas. Vamos a ver otra propiedad. Cada función generalizada es infinitamente diferenciable. Es infinitamente diferenciable. En efecto, nosotros tenemos lo siguiente. Si f pertenece a D', entonces tenemos que la derivada de f, la derivada parcial de f con respecto a xy también pertenece a D'. ¿Está bien? A su vez, la derivada con respecto a xj de la derivada de f con respecto a xy, esto también pertenece a D' y así sucesivamente. Y así sucesivamente. C. El resultado de la derivación no depende del orden de derivación. ¿Eso qué significa? Eso lo vemos
un ejemplo, por ejemplo, tenemos la derivada 1, derivada 2, f. Esto me está diciendo la derivada con respecto a un x1, con respecto a un x2, por si acaso. Esto es igual a la derivada 2, derivada 1 de f. Y esto, simplemente, vamos a escribirlo así, derivada 1,1 de f. F pertenece a D'. En efecto, vamos a ver qué es lo que tenemos. Derivada 1, 1, f, phi, porque ustedes saben que las funciones generalizadas tenemos que, o sea, por sí mismas su definición no es suficiente, necesitamos siempre nuestra función de prueba. Son una suerte de operador. Entonces, es f de 1, de 2, phi. Esto es igual a de 1, de 2, f de phi. Es igual a de 2, de 1, f de phi. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos. A partir de aquí, de esta relación, todas estas relaciones son equivalentes. De aquí, es decir, bueno, en la definición nosotros obtenemos esta otra relación que es importante, de alfa más beta, f, ya generalizándolo, es de alfa, de beta, f, y es igual a de beta, de alfa, f. Entonces no depende del orden de la derivación, podemos derivarlo en cualquier orden. D. Digamos que si tenemos nuestra función f que pertenece a D' y vamos a tener un a que pertenece al espacio de las funciones continuas infinitamente diferenciables. Entonces se cumple la fórmula de Leibniz. La fórmula de Leibniz para la derivada de un producto. Vamos a verlo aquí con ejemplos. Derivada a f con respecto a x1 es igual a la derivada de a con respecto a x1 por f más a la derivada de f con respecto a x1. Bien, esta fórmula necesita ser comprobada, es decir, nosotros vemos, pero hay que tener en cuenta que estas son operadores. La función generalizada es un operador, entonces no puedo operar directamente así. Vamos a comprobarlo. Vamos a decir que f pertenece a D, es una función cualquiera. Entonces vamos a tener la derivada de a f con respecto a x1, f. Esto va a ser igual a menos a f derivada de phi con respecto a x1. He tomado la definición de derivada. Aquí es simplemente una derivada y es menos 1 a la 1. Esto es igual a menos, ahora definición de producto, a derivada de phi con respecto a x1. Esto es igual a, vamos a hacer lo siguiente, menos f, voy a esto expresarlo en términos de la derivada de un producto, es decir, la derivada de a phi con respecto a x1 menos derivada de a con respecto a x1 phi.
esto va a ser igual a lo siguiente. Separo y tenemos menos f derivada de a phi con respecto a x1 más, aquí tenemos f derivada de a con respecto a x1 phi. Esto es igual. Aplico la definición inversa aquí con derivadas y tengo la derivada de f con respecto a este x1, a phi, este es aquí, más aquí también vamos a tener lo siguiente, esto es como un producto, entonces voy a tener la derivada de a con respecto a x1, f, phi. Muy bien, esto de aquí, de nuevo utilizando la regla de producto, producto de funciones de f de x1, phi, más derivada de a con respecto a x1, f, phi. Y aquí ya recién puedo poner a derivada de f con respecto a x1 más la derivada de a con respecto a x1, f, y eso actúa sobre phi. Entonces de aquí recién podemos afirmar que esto es correcto. Es decir, lo ponemos aquí y lo vemos como que naturalmente es así. Sin embargo, esto requiere ser demostrado, como en principio todas las propiedades que estamos haciendo. Bien, siguiente, E. Si la función generalizada f es igual a 0 para todos los x que pertenecen a una región D, entonces nosotros tenemos que la derivada alfa de f es igual a 0 para los x que pertenecen a esa misma región G. Es decir, bueno, en otras palabras, nosotros tenemos que el soporte de esta función generalizada está incluida en el soporte de la función f. Bien, veamos esto. En efecto, vamos a ver si nosotros tenemos que phi pertenece a dg, entonces nosotros tenemos que d alfa phi pertenece a dg. Entonces, debido a eso, nosotros tenemos lo siguiente, d alfa f, phi, esto es igual a menos 1 alfa f de alfa phi, y nosotros vamos a tener que esto es igual a 0 porque phi pertenece a d de g. Esto, jóvenes, es justamente el soporte del que estamos hablando. ¿Está bien? Entonces, esto justamente significa de que d alfa de f es igual a 0 cuando el x pertenece a esta región G. ¿Alguna pregunta hasta el momento? A ver. Si la serie sumatoria k igual a 1 hasta el infinito u sub k de x, que es igual a un s de x.
compuesta de funciones u sub k de x localmente integrables, converge homogéneamente, entonces se le puede derivar cualquier número de veces. Así como una función generalizada. Y las series obtenidas, jóvenes, cuando me refiero a que se puede derivar, es derivar término a término, ¿está claro? Derivar término a término. Y las series obtenidas convergen en D'. Convergen en D'. Bien, a ver, esto, nosotros tenemos un SDP de X que vamos a decir de que es igual a la sumatoria K igual a 1 hasta P, U, K de X, y esto va a atender al S de X. Tenemos sumas parciales, estas son las sumas parciales. Esto para un X que es menor que R y P tiende al infinito. Aquí nosotros vamos a decir lo siguiente, esto es para cualquier R mayor que 0, ¿está bien? R mayor que 0. Es lo que está asociado al radio de convergencia. Entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente, que S de P tiende a S cuando P tiende al infinito. Entonces, esto, luego, debido a la propiedad A que hemos visto, nosotros tenemos lo siguiente, la derivada alfa de SP es igual a la sumatoria K igual a 1 hasta P, derivada de alfa U de K, esto va a atender a la derivada de alfa de S, cuando esto en D' y con el P que tiende al infinito. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos. La serie obtenida también converge. ¿Está bien? La serie obtenida también converge. En particular, nosotros tenemos lo siguiente, que si A sub K es menor o igual a un A, K a la M más B, entonces la serie sumatoria K menos infinito hasta más infinito A sub K E a la I K X converge en D' R1. En D' R1. Y eso, en efecto, ¿por qué? Porque cuando nosotros tomamos las derivadas de esta serie, nosotros vamos a tener lo siguiente. Vamos a 0, x a la m más 2 sobre
m más 2 factorial más la sumatoria k diferente de 0 a sub k sobre i k a la m más 2 e a la i k x. Entonces nosotros, si derivamos, teniendo en cuenta esta relación, la derivada enésima tiene esta forma. ¿Está bien? Entonces, bueno, derivada m más 2. Y esta serie coincide en esencia con esta. Entonces, si esta converge, esta también converge. Esto nos permite a nosotros también evaluar convergencia de series si es que conocemos una serie. O sea, si una serie se obtiene a partir de derivar otra, podemos analizar la convergencia de la serie derivada a partir de la original. Bien, jóvenes, estas son algunas de las propiedades de la derivada de una función generalizada.